Hola a todas, buenas noches y a todas aquellas personas que me están viendo en este live tan especial. Vamos a dar unos minutos para que usted se vaya conectando, para que usted vaya compartiendo. Si usted conoce de personas, ya sean mujeres, ya sean hombres, que usted sabe que tienen un llamado de Dios o que han pagado el precio por seguir a Cristo y por ese llamado tan poderoso, usted compártalo con aquellas personas. Voy saludando a aquellas personas que se van conectando, a aquellas personas que han estado aquí presente. Bienvenidos sean a este live. Vamos a dar unos minutos para que se conecten, comparta, dele like. Usted puede invitar a sus familiares, a sus amigos para que se conecten. Así que usted póngase cómodo, este live va a estar con muchas sorpresas. Este live es un live muy esperado, muy especial. La persona que estará compartiendo conmigo es muy amada de mi corazón. Así que usted esté pendiente porque hay muchas sorpresas. Vamos a dar unos minutitos mientras se conectan. Ahí donde usted está, vaya poniéndose cómodo. Alisten los Kleenex, alisten las toallitas porque todo puede pasar en este live tan especial. Así que usted váyase conectando y vamos a dar unos minutitos. Les saludo de todo lugar donde me está viendo, de cualquier país, cualquier ciudad. Gracias por conectarse, gracias por estar pendiente de estos en vivos. Así que usted espere muchas sorpresas. Vamos a dar un minutito más para que usted y todas aquellas personas se vayan conectando. Usted puede escribir ahí de qué parte me está viendo, usted puede escribir ahí dónde se encuentra. Gracias por conectarse. Así que vamos a esperar un momentito más. Vamos a dar un minutito más para que usted se conecte y así vamos a dar inicio a este en vivo, que será un en vivo muy especial. Gracias a todas las personas que se están conectando. Saludos, bendiciones. Hola. Me siento muy feliz de estar haciendo este live. Así que, sin más espera, vamos a dar inicio a este live, a una persona muy especial, una persona que conozco hace muchos años. Y como este es un live tan especial, quisimos hacer algo especial para usted que me está viendo y este va a ser un en vivo. Así que yo le voy a dar la bienvenida a mi madre, a mi pastora, a mi profeta, para que venga y se siente aquí a mi lado, esté conmigo y este live sea de mucha bendición. Así que madre, bienvenida, le damos a usted. Venga, comparta aquí conmigo. Usted puede ahí, ¡yay! Bendiciones, madre linda, gracias. Quiero iniciar este momento diciéndole que ella y yo llevamos conociéndonos muchos años. Ella y yo hemos experimentado, hemos pasado muchas etapas lindas de nuestra vida. Ha estado ahí desde el día 1 en mi vida. La he visto feliz, la he visto llorar, la he visto en victorias, pero jamás la veré en derrota, madre. Y vamos a seguir de victoria en victoria. Tenemos una historia muy linda, muy edificante que hemos vivido desde que yo estaba muy joven. Así que, madre, gracias. Me siento muy honrada, me siento muy feliz de que ella pueda estar aquí conmigo y que sea partícipe y esté compartiendo esta plataforma conmigo. Me siento muy honrada y muy bendecida. Gracias, madre, por estar aquí. Gracias a usted por la invitación para este proyecto de Dios que está impactando muchas personas, muchas familias y que va a trascender fronteras, porque sabemos de que esto es algo que nació en el corazón de Dios y Él se va a encargar de cultivarlo, de que crezca, se expanda y alcance todo lo que Él ya pensó y ya declaró que va a suceder. Amén, así será. Y este live lo hemos titulado El precio de decir sí al llamado de Dios.
Todo empieza, madre, cuando usted tiene 5 años, cuando era niña, y ella recibe una palabra de su papá biológico, donde le dice que usted va a ser la esposa de un gran pastor. Es ahí donde se desata la palabra, es ahí donde se suelta algo en lo espiritual, pero también empieza una persecución. Empieza todo aquello que en algún momento quiere hacer abortar esa palabra que ella recibe para su vida y que va a cambiar su destino. Empiezan a pasar muchas cosas en su vida, pero quiero que usted nos cuente un poquito desde cuando usted recibe esa palabra y en algún momento usted empieza a experimentar el rechazo, empieza a experimentar tal vez algunas tristezas profundas, en algún momento depresión, que quiso en un momento quitarse la vida, pero en todo eso el Señor siempre ha metido su mano poderosa y ha hecho cumplir la palabra que su papá, cuando ella era solo una niña, le dio. Madre, quiero que usted nos pueda compartir un poquito de cómo empieza todo. Todo comienza que yo nací en un hogar cristiano. Mis padres son los que le conocen como pastores laicos, que eran líderes que en una congregación los enviaban a predicar la palabra a las colonias cercanas o lo que denominaban Campo Blanco. Ellos anhelaban servir al Señor y comenzaron llevándonos a mis hermanos y a mí a esa misión. De hecho que yo soy la hija número 8 de 13 hermanos. Mis padres muy llenos de la presencia de Dios, un hogar cristiano. Era un entorno hermoso para cualquier niño o niña. Recuerdo que esa vez mi papá era un hombre de oración, mi papá era alguien que amaba a Dios profundamente, se encontró con Él y le entregó su vida y siempre profetizaba sobre sus hijos. Nosotros conocimos el valor de la oración, de la adoración, todo era alrededor de la adoración en mi casa, había una canción para todo y era mi padre que de hecho ese es uno de los legados fuertes. Él tenía una guitarra que él usaba y no sabía cómo tocarla, la tocaba y nos ponía a cantar los himnos antiguos. Y hoy en día todos mis hermanos y sus generaciones son personas que adoran al Señor con los instrumentos, con las artes, con la música, con el canto. Wow. Y es el legado de nuestros padres. Yo nazco en ese hogar, un hogar hermoso, con muchos retos por ser tantos hijos, pero siempre sabíamos de que Dios iba a proveer. Entonces, una de esas tardes, mi padre regresa de su segundo trabajo y él llegó y yo tengo mi hermana que es mayor 2 años que yo. Ella es completamente diferente, ella es rubiecita y es blanca y en mi país de origen, en Honduras, le llaman a la persona, le llaman así chelita, ¿verdad? O sea, de tez blanca. Y a la persona como yo, así oscurita, le llaman trigueña. Entonces mi papá llega y sienta a mi hermana en su pierna derecha y le dice, mi chelita va a ser una mujer emprendedora. Todo lo que se proponga lo va a lograr. Y definitivamente mi hermana así es. Wow. Mi hermana es una mujer extraordinariamente inteligente, aprendió a conducir sola, tuvo su visa americana sola, empresaria. Ella es una mujer emprendedora, increíblemente. Y a mí me sentó en su otra pierna y me dice, mi trigueña va a ser la esposa de un gran pastor. Wow. En ese momento yo tenía 5 años, mi hermana tenía 7. Y mi padre estaba profetizando nuestro llamado. Nunca me hubiera imaginado qué fue lo que pasó. Pues ese llamado vino inesperado, porque era una niña de 5 años, yo no sabía lo que eso implicaba, lo que mi padre estaba profetizando ese día. Seguí como una niña normal, pero ahí es donde se levanta la persecución del enemigo, de las tinieblas, con enfermedad, con persecuciones de otra índole. De tal manera que desde el momento que mi padre suelta esa palabra, en mí empieza a surgir ese impacto en mi salud,
había nacido con una condición o lo encontraron, una condición del corazón, decían que iba a ser una persona débil, que no iba a pasar de los 16 años. Wow. El médico decía todo eso, que mi corazón se estaba debilitando y cosas así. La persona que conoció más hospitales fui yo desde pequeña y fue desde ese tiempo. Entonces llega el momento de la persecución a causa del llamado y entra en mí esa inseguridad. ¿Qué va a pasar conmigo? Porque escuchaba la edad 16 años. Ella no va a pasar de 16 años. Wow. Ella no se va a poder desarrollar. Y fue crecer en una cajita, escondida en esa caja de sobreprotección que fue muy dañina. Y eso me introdujo a mí en una depresión profunda. Era una adolescente, una niña destacada en los estudios para tratar de esconder que yo sentía esos miedos, que yo sabía que había como un día límite o un año donde yo no iba a pasar. Y eso fue muy fuerte porque siento que ese fue desde el momento que recibo el llamado, el enemigo, el infierno entero se levantó para poder detenerme. Y esa depresión me llevó a querer quitarme la vida muchas veces. Wow. Y hubo una experiencia muy gloriosa el día que yo, a los 16 años, yo ya tenía resuelto terminar con mi vida. Escuchaba voces que me decían, ya venía al nivel de tortura, donde decía, quítate la vida. Más bien les vas a hacer un favor a tus padres. Nadie te va a llorar. Y yo accedí a hacerlo. Pero ese día yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Hermoso. Estaba en ese momento donde creí que era el último día y Dios me mostró lo que iba a pasar si yo hacía ese acto, cómo iba a quedar en una silla de ruedas, pero iba a quedar viva, pero así como estilo vegetal. Y después me dijo, si haces eso, eso va a suceder, pero si mira lo que yo tengo para ti. Y abrió, en segundos, tenía 16 años, cuando yo miré que abrió una cortina y yo vi la visión de lo que Dios tenía para mi vida. Y me dijo, esto es lo que tengo para ti. Dime qué quieres hacer hoy. Y yo ese día caí de rodillas en el lugar donde estaba. Estaba en un lugar alto, donde iba a acabar con mi vida. Y ese día me rendí al Señor. Porque era necesario que yo tuviera ese encuentro con el Dios de mis padres. Que ya no fuera el Dios de mis padres, sino mi Dios. Y ese es el primer paso de toda persona que le ha hecho sí al llamado. Tiene que tener un encuentro genuino con su Dios para poder decirle verdaderamente sí al llamado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto es solamente para gente valiente y tenemos que entender que el llamado no lo escogemos nosotros. El llamado es algo divino que Dios pone sobre nosotros y por eso hay que abrir nuestro entendimiento y reconocer cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. Porque si en ese momento no hubiera tenido usted ese encuentro con Dios, pues no estuviéramos aquí para contarlo. Pero la importancia de que usted aprenda a escuchar la voz de Dios y cuando es Él que lo está llamando. Cuando usted llega a casa paterna, usted llega joven y usted empieza a servir en el ministerio, usted empieza a desarrollar sus capacidades, sus habilidades. ¿En qué momento usted le dice sí al llamado de Dios? La experiencia de llegar a casa paterna fue gloriosa, porque ya que nací en un hogar cristiano, yo tuve la oportunidad de ir a varias iglesias antes de casa paterna. De hecho, que fui a 6 iglesias antes de mi casa. Wow. Y mi hermano menor fue el primero que llegó a Maán. Bendecimos la vida de nuestros apóstoles que le dijeron sí al llamado cuando no había una posibilidad. Y es una historia maravillosa que un día se va a escribir. Y yo llego a la edad de 18 años, asistí a otra iglesia y el Señor me dijo, quiero que empieces de nuevo. Era una iglesia grande donde yo asistía y ya estaba todo dado. Y el Señor me dijo, quiero un nuevo comienzo y vas a comenzar en esa iglesia que acaba de empezar. Y me tocó tomar la decisión, dejar todo en esa iglesia, dejar amistades, dejar propósitos en ese lugar, hasta un compromiso para boda, que esa es otra historia. Pero Dios hizo que yo tomara esa decisión
y llego a casa paterna y empiezo a conocer de primera mano el valor de la oración. Mi apóstol, mi profeta, son personas de oración. Nos enseñaron el valor de orar en la madrugada, antes de un discipulado y antes de un servicio. Tremendo. Y al ver esos ejemplos de ellos es cuando tú ves, ¿qué es esto? ¿Cómo estas personas sirven con tanto amor, con tanta pasión y tanta dedicación? Y eso me impactó. Y es cuando tengo esa oportunidad de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Y lo primero que comencé a servir era en la alabanza. Y conocí a un joven ahí que me ayudó en todas las etapas. Luego entré a servir en una casa de paz, en un grupo familiar. Y también tuve personas lindas que me ayudaron en esa etapa. Y ese joven me ayudaba a evangelizar. Me enseñaba cómo se daba la enseñanza porque yo tenía muy poco tiempo y era inexperta. Y empecé a sentir el gusto del llamado. Y años después el Señor me bendijo, que ese joven que me ayudó desde el inicio, ahora es mi esposo. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué lindo! Con quien vamos a cumplir 26 años de feliz matrimonio. Y él me ayudó a soñar con ese llamado. ¡Qué lindo! Puedo decir que he dicho sí al llamado en diferentes etapas, comenzando desde que era una joven de 18 años, donde le dije sí a ser líder en una casa de paz o un grupo familiar, decirle sí a liderar la alabanza, un grupo para en ese tiempo, y cosas así que va de menos a más. ¡Wow! ¡Qué lindo! Vale destacar que cuando Dios tiene un propósito, un llamado con uno, siempre le va a pedir a uno que reinicie. Ese fue su caso. Y en muchos casos donde Dios nos pide reinicia tus amistades, reinicia tu círculo, y es ahí donde Dios nos empieza a introducir con la gente correcta que nos va a llevar al propósito, al llamado, al destino. Y en ese caso pues fue nuestro apóstol, mi padre, que le pudo a usted ayudar para que pudiera alcanzar donde usted está ahora. Y por ahí escuchaba que alguien decía que en el ministerio es donde se pasan muchas crisis de identidad, porque es ahí donde nosotros empezamos a descubrir qué realmente Dios tiene para nosotros. En mi caso, puedo decir que en algún momento rechazaba el manto que Dios quería poner sobre mi vida, reconocía el manto que había en mi esposo, pero rechazaba el mío. Y entonces en ese proceso, pues hay muchos cambios de identidad. Cuando Dios nos llama al ministerio, también nos va a pedir muchas cosas. Nos va a pedir que dejemos familiares, nos va a pedir que dejemos lo que más amamos. Si la palabra dice, si no dejas a tu padre, a tu madre, la familia, o sea, todo para servirlo a Él, entonces no somos dignos de Él. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de usted decirle sí al llamado de Dios? Puedo considerar que cuando el Señor nos escogió a mi familia y a mí para venir a Estados Unidos, a establecer la primera iglesia apostólica, era un reto demasiado grande, porque yo he sido muy apegada a mi familia, mis padres tenían una edad avanzada, y había un miedo de poderlos dejar y no poder regresar. Pensaba qué va a pasar con mi familia, con mis hermanos, qué va a pasar con mi iglesia local, porque una vez que llego a Maán, casa paterna, eché raíces y sentía el entorno, crecí en todas las áreas que nos enseñaron nuestros apóstoles, que yo creí que nunca iba a salir. No estaba en mí el salir. Y cuando mi esposo recibe el llamado de Dios, que fuimos a una conferencia con mi apóstol y ahí el Señor le habló por palabra profética, diferentes profetas de rango, de reconocimiento a nivel mundial, le dieron esa palabra de que Dios lo traía. Yo luché con esa palabra. Yo fui la primera que luché, yo lloré, yo le decía, fue Dios el que le llamó, fue Dios el que le dijo, asegúrese, porque era tan difícil aquel conflicto interno de decir, voy a dejar a mis padres. Yo algo que temía mucho era poder salir de mi nación, dejar a mis padres, que algo les pasara y yo no poder estar con ellos. Wow. No poderle dar
ese apoyo a mis hermanos, qué va a pasar, y es algo que yo decía, si a ellos les pasa algo, yo me voy con ellos, porque muy apegada a ellos. Y viene el momento de decir, sí, cuando el Señor dice, déjalo todo. La palabra que rema que nos dio fue la de Abraham. Él nos dijo, déjenlo todo, hacia la tierra que yo les voy a mostrar. Y esa palabra hizo un impacto en nuestra vida. Mi esposo, él como un visionario que es y como un hombre de Dios cabeza, el sacerdote tenía que correr con esa palabra. Pero a mí me costó adaptarme por todo lo que dejaba atrás, que era lo que más amo, mi familia. Y efectivamente decidimos decirle así a Dios. Los primeros 6 meses cuando llegamos aquí yo lloraba todos los días. Wow. Orábamos en la madrugada porque fue de manera sobrenatural que Dios nos llama. Estábamos en una reunión donde se estaba hablando de las iglesias. Se va a planificar de las iglesias que se van a abrir a nivel de todo Centroamérica, Honduras y otros países. Y el apóstol que está asignado a Atlanta, el apóstol Lenín, pregunta a mi apóstol, ¿cuándo se va a abrir la iglesia en Estados Unidos? Porque había una familia que se había mudado. Y en esa ocasión mi apóstol dice, tomando en cuenta todo lo que conlleva abrir una iglesia y el apoyo y todo eso, creo que en los próximos 5 años vamos a abrir la primera iglesia en Estados Unidos. Y se cerró la sesión. Y en eso un hombre que estaba ahí, un líder, empezó a decir, veo una visión y estoy viendo la iglesia en Jacksonville, porque al apóstol le habían dicho que oraran por alguien, ¿verdad? Esa conferencia gloriosa, conoció a alguien por 15 minutos, le habló de la necesidad que era de abrir una iglesia. Y así es como surge aquella petición. Y cuando él dijo, vamos a orar por una familia que están pidiendo iglesia allá, pero no había ningún compromiso, no habían posibilidades. Y este hombre en esa sesión dice, veo la iglesia y siento de parte de Dios que a causa de la honra y a causa de la cobertura, esa va a ser una de las iglesias más crecientes allá en el estado de la Florida. Wow. Y fue algo tan glorioso porque en esos días llega el padre espiritual de mi apóstol y llega a dar una palabra de aceleramiento. Y le dijo específicamente, lo tenemos grabado y todo, y dijo, hijo, dice el Señor, que todo lo que tú has hablado en los próximos 3 años, todo se acelera. Y lo que tú has dicho años se convierte en meses. Y lo que tú dices en meses se convierte en días y los días en horas. ¿Qué sucedió? Mi apóstol en ese tiempo había dicho 5 años para abrir la primera iglesia en Estados Unidos. Y esos 5 años, a través de esa palabra de aceleramiento de su padre espiritual, se convirtió en 5 meses. Wow. No sé cómo Dios lo hizo, pero es tan impactante que en 5 meses mi familia y yo estábamos estableciendo la primera iglesia en esta hermosa ciudad llamada Jacksonville. Y ahí comienza el otro proceso de seguirle diciendo sí al llamado de Dios. Qué linda historia. Dentro de ese llamado que Dios le hace, uno como mujer empieza a experimentar, porque eso es lo que yo he estado experimentando con tan solo 1 año que estoy allá en mi iglesia en la ciudad de Tampa. Algo que tengo que destacar de mi madre es que yo siempre la he visto como una mujer muy segura, muy determinada, muy firme, llena de amor, siempre templada. Yo recuerdo que la vez que yo llegué por primera vez a la iglesia, yo no podía dejar de mirarla, porque hasta este momento ella carga una esencia, ella carga algo hermoso, una presencia algo que Dios le ha depositado a usted. Y yo recuerdo que cuando yo llegué, algo que a mí me marcaba es la manera que ella se sentaba, la manera que ella caminaba, cómo hablaba. Y siempre en estos 15 años que yo tengo de conocerla, siempre la he visto como una mujer firme, llena de identidad y que es segura de sí misma. Pero dentro de eso, del llamado, de decir sí al llamado de Dios, nosotras como mujeres nos experimentamos mucho el rechazo, ya sea porque principiando somos mujeres, después somos pastoras, después predicamos y encima de eso nos rechazan porque usamos pantalones, por pintarnos el pelo y por muchas otras cosas más viene el rechazo y nos quiere golpear.
¿Cómo usted ha hecho en estos 15 años de ministerio, cuando iba iniciando, a mediados, hasta ahora? ¿Cómo usted ha hecho? ¿Cómo Dios le ha ayudado a usted para mantenerse firme con esa identidad, con esa seguridad? ¿Y cómo ha hecho usted para lidiar con el rechazo? Esa es una pregunta muy importante que quizás muchas compañeras de milicia, pastoras o ministras lo han pasado y lo han experimentado en carne propia. Una vez que llegamos a Jacksonville, yo tuve un encuentro cara a cara con el rechazo. Y fue terrible, y eso fue algo que sentía los primeros 6 meses. Yo quería regresarme, porque decía yo, nunca había experimentado esto. Y desde el inicio, pues lo mismo, vi personas que cuando me empezaba a dar las oportunidades de predicar mi esposo, vi varones que se levantaron y con aquel rostro de odio, de indignación, de desagrado, diciendo algunas cosas, salieron de esa congregación, salieron del lugar. Pero el Señor en ese momento es impactante, porque tú vas a predicar la palabra y te has preparado y estás aprendiendo y no sabes cómo va a dar. Y cuando ves esos cuadros te dan deseos de decir, mejor yo me quedo allá cuidando a los niños, haciendo las cosas detrás de las cortinas, donde no hay ningún impacto con nadie, donde nadie se sienta molesto. Pero en ese momento el Señor me decía, no mires allá, quiero que veas acá. Y al direccionar mi mirada a otro lado, veía familias que estaban siendo impactadas por la atmósfera que había y que esa palabra les iba a edificar. Y en todo tiempo tuve algo que me ayudó mucho a ir superando esos rechazos por ser mujer, por vernos jóvenes, por maquillarme o cuando ya comencé a usar pantalones para predicar o qué sé yo. Vemos de que es la persecución de la religión en contra del reino. Pero algo que mucho me ha ayudado es saber mi identidad en Dios. Desde aquella vez que mi padre marcó mi vida con ese llamado, él dijo, mi hija va a ser la esposa de un gran pastor. Y definitivamente mi esposo ha sido un bastión, ha sido un soporte, ha sido una columna importante en mi llamado. Él cree en mi llamado, él impulsa mi llamado. Él me dijo, va a aprender a predicar, usted no va a predicar como yo. Desde inicio me dijo, usted no va a predicar como yo, usted tiene su estilo, usted tiene su unción, usted tiene la palabra revelada, aún la manera de hacer los bosquejos son diferentes. Yo puedo escribir hasta 14, 15 hojas para poder predicar, y él puede hacer en 1 o 1:30, y él desarrolla temas de horas y horas. Yo no puedo predicar así, yo tengo que escribirlo todo. Pero él me decía, es su estilo, y algo que me ha ayudado mucho, porque ha habido mucho rechazo desde el inicio. Personas que pensaron que estaban mejores capacitados que nosotros, que tenían documentos legales cuando nosotros estábamos en proceso, nos veían con menosprecio quizás por la juventud y varios factores. Decían, algunos querían poner así, él sí edifica, pero ella grita mucho, o ella llora, o ella no termina el tema, o cosas así, que son palabras que te golpean. Pero por otro lado había otra audiencia que decía, ¿cómo me edificó? Porque el pastor habla de este tema, pero usted lo toca de esta manera. Y empezaron a ver que éramos un complemento, que el pueblo empezó a ver que nos recibía la palabra ambos a nuestro estilo, y a nuestra forma y como Dios la daba, y eso fue algo que nosotros establecimos desde el inicio, ser un equipo. Cuando tú sabes de que un tema que hablamos importante es que cuando empieza a formarse esa identidad en Dios, no compites con tu cabeza. Correcto. No compites con tu pastor, con el líder de esa casa, sino que lo complementas. Amén. Y algo que yo le he pedido al Señor y en mi corazón está, es que no importa si yo soy la esposa, no importa cuántos años pasen, yo no me voy a familiarizar Es correcto. con el llamado de mi esposo, con la unción, con el manto, con lo que
los misterios del reino que Dios le da, yo no me voy a familiarizar. Y yo disfruto cada mensaje que Él da, por sencillo que parezca, porque yo le pongo demanda a Él como hijo de Dios, a Él como ese vaso que está usando. Y Él hace lo mismo conmigo. Entonces vemos de que sí se sufre rechazo porque hemos descubierto, existe en el llamado, cuando a una familia ministerial le dice sí al llamado, hemos visto que se levantan entidades espirituales para matar la fe y el llamado de los hijos. El infierno entero va a hacer lo que sea para que esos hijos no lleguen a conocer su propósito y que su legado es seguir esa herencia y ese legado de bendición de sus padres. Y hay entidades fuertes que se levantan a matarle la fe, y lamentablemente muchas de esas entidades utilizan los mismos miembros de la congregación a quienes nosotros como líderes le damos horas, le damos tiempo, le damos amor, le damos recursos, y al final ellos no lo piensan ni dos veces para levantar el brazo con esa espada y cortar el corazón de los hijos. Pero también hay otras entidades que entran con más violencia, y es en contra del llamado del cónyuge, de aquel líder que Dios levantó. Wow. Y muchas veces en esa congregación ese cónyuge nunca se levanta. Eso es lo más lamentable. Wow. Porque hay una trampa que empieza a ver al líder como que bajo su sombra, o sea, no puede competir o no puede llegar a ese nivel o no puede ir. Dios no nos llama a competir, nos llama a complementarnos. Así es. Porque muchos que se sienten aplastados por ese liderazgo, porque esa autoridad natural les sale y lo hace tan rápido, una audiencia toma la atención y quizá el cónyuge lleva otro ritmo, lleva otro diseño, y eso muchas personas, mujeres y hombres, están detrás de su llamado, están anulados completamente, inoperantes, porque tuvieron miedo. Y algo que nosotros hablamos y dijimos, vamos a ver cómo es nuestro diseño primero. La palabra que Dios nos dio a través de un hombre de Dios maravilloso llamado Bill Hamon, un profeta y un apóstol de naciones, nos dijo, Dios los levanta como prototipo, profeta, como apóstol y profeta, esposo y esposa. Siempre dijo el prototipo de equipo. Y ahí descubrimos algo poderoso. Qué tremendo. Que para poder funcionar se necesita saber bien el concepto de autoridad y el concepto de sumisión. Eso es. Y lo poderoso en todo eso, como le comentaba detrás de cámara, es que la sumisión va a responder al amor. Qué hermoso. No va a haber verdadera sumisión si esta persona no recibe el amor, no percibe el amor. Hasta que eso se entiendan bien, que la sumisión es una respuesta a ese amor que ese líder da. Un líder que no se impone, un líder que no aplasta, un líder que no opaca, un líder que aplaude los logros, porque sabe que es un equipo. Esa sumisión provoca que ese diseño irrumpa y golpee como esa mano poderosa de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado. Han venido rechazos, todavía hay rechazos. Para algunos, en mi caso, es la esposa del pastor. Y lo dicen como con un desprecio. Pero yo aprendí que o te dejas vencer por ellos, o le dices sí al llamado de Dios y miras hacia el frente, diciendo, son más los que son edificados con lo que Dios te dio, que aquellos que están criticando y no han hecho nada. Entonces, cosas que se tienen que vivir. Es parte del ministerio, pero no lo vamos a tomar como un obstáculo para quedarnos, sino para sobrepasarlo y poder inspirar a otros. Wow, qué tremendo, qué excelente explicación, y me puedo sentir muy, muy identificada, porque yo creo que parte de poder aprender a lidiar con ese rechazo es tener esa identidad. Pero esa identidad se recibe a través de nuestro cónyuge, a través de esa persona que conoce lo más íntimo de nosotros,
conoce nuestros miedos, conoce nuestras inseguridades, pero están ahí para apoyarnos, están ahí para creer en nosotras, están ahí para empujarnos y están ahí para hacernos ver de que sí podemos, de que nosotras como mujeres sí tenemos llamado, de que nosotras como mujeres sí podemos tener un estándar, Dios nos creó hombre y mujer. No es que nosotros vamos a estar encima de ellos, y eso que usted decía, la sumisión responde al amor. Eso es algo tan real, tan hermoso, que eso funciona, eso marca. Dentro del rechazo yo quiero tocar un punto que para mí es importante resaltar, y es que yo tuve una experiencia con mi madre. Yo llegué muy joven, y en algún momento estaba soltera, tenía, ¿verdad? La gente decía que qué linda yo era, el cual pues yo nunca me vi así hasta ahora, ¿verdad? Estoy muy preciosa. Si yo no me tiro flores, nadie más me lo va a hacer aparte de mi esposo, ¿verdad? Pero hay algo que marca tanto mi corazón, y es que en algún momento uno como mujer soltera, uno como mujer, como la gente lo ve a uno, puede experimentar el rechazo. El rechazo en cuanto a querer yo poder acercarme a usted, poder acercarse al pastor, al apóstol, al padre. Pero algo que marcó tanto mi corazón es que mi madre siempre me abrazó. Mi madre siempre me dio ese lugar de hija, porque ella decía, si yo le doy el lugar de hija y ella me ve como una madre, jamás va a poder hacer algo en contra de nosotros. Y mientras la gente a mi alrededor decía tantas cosas y se sentían como esa amenaza para sus esposos, para la gente en su relación, mi madre me abrazó. Mi madre me dio esa identidad y mi madre me dio ese lugar de hija, el cual yo hasta este día yo agradezco, porque ha sido un lugar de mucha bendición, ha sido un lugar de mucho privilegio, el cual yo hasta ahora yo honro, yo bendigo y yo le doy gracias, madre, porque nunca me hizo sentir rechazada, nunca me hizo sentir a un lado, y más ella me abrazó y me dio esa identidad. Entonces yo quiero agradecerle por nunca haberme rechazado, aunque tal vez algunas personas pueden experimentar el rechazo y dar rechazo. En mi caso, ella recibió algún tipo de rechazo, pero en vez de ella darme rechazo, ella me dio amor, ella me dio identidad y me dio un lugar donde yo podía estar cerca de ella. Entonces yo quiero agradecerle esa parte, madre, porque yo hasta este momento me siento amada, me siento valorada por usted, y yo sé que siempre tendré ese lugar especial en el corazón de ella, en la vida de ella, porque yo soy hija. Y aparte de eso, cuando Dios hace el llamado, el primero que lo recibe es mi papá, el apóstol Alex, que él recibe ese llamado. Cuando recibe él ese llamado, algo que nosotras tenemos muy similar es que estamos casadas con hombres visionarios. Estar a la par de un hombre visionario no es fácil. ¿Cómo hizo usted para no solo caminar, sino usted ha tenido que correr? En mi caso he tenido que correr a las millas, y en cierta ocasión mi esposo me confronta. Me dice, si no quieres seguirme, lo lamento, pero te vas a quedar atrás. Y en esa confrontación yo tuve que entender el llamado de Dios que había sobre él y sobre mi vida también. ¿Cómo ha hecho usted para no detenerse? Porque ha sido un servicio que no ha parado desde que usted le dijo sí. ¿Cómo usted ha hecho para mantenerse firme, para usted poder correr al lado de él? Yo creo que algo bien importante que ha sucedido es eso, descubrir el diseño de equipo. Mi esposo y yo casi tenemos 30 años de servir ininterrumpidamente al Señor, wow, desde jóvenes. Y algo que he notado es que Él es muy obediente. Él escucha una palabra de Dios y Él a los segundos va corriendo con esa palabra. Él no le da tiempo para cuestionarla, para meditarla, para pensarla, para cambiarla, no. Él escucha, se asegura de esa relación, porque tiene una relación bien cercana con Dios, de que es la voz de Dios, y Él corre. Y muchas personas alrededor hemos tenido la oportunidad, porque a través de eso Él tomó la decisión de venir a la nación cuando le decían no hay posibilidades, no hay dinero, no hay papeles, no hay nada. Y empezamos a crear, solo veníamos 3 personas, era él, mi persona y nuestra hija, pero veníamos con una palabra de Dios en nuestro corazón.
Y desde ahí se empezó a crear. A través de esa obediencia de ese hombre visionario, han venido edificios, se han multiplicado en nuevas iglesias, en nuevos hijos, hemos visto multitudes, miles de personas que han sido impactadas, ¿verdad? Y les hemos predicado y los hemos alcanzado. Algunos están en diferentes congregaciones, otros en otras naciones, pero ha habido un granito de arena. Y lo que ha pasado es que me di cuenta que no era mi llamado ni el llamado de él. Era un solo llamado, es el llamado de Dios. Wow. Y el llamado de Dios es divino. Y cuando Él habla de algo y te da la respuesta para ese territorio, para esa situación, para esa familia, te lleva con todos los recursos, porque hay una provisión. El Señor te da, y el visionario, que es la cabeza, le da esa visión y que corra. Él ve la visión macro. Pero mi función es ver los detalles. Es la visión micro, cómo se cumple. Entonces, yo no compito con él. Trabajamos en equipo. Cuando él recibe una palabra de Dios y corre, yo digo, ¿cómo la vamos a realizar? Y yo empiezo a ver todos los pasos. Y seguimos y corremos. Y eso nos ha ayudado. Porque él es alguien que no para. Él está durmiendo, él está en el lugar, vamos así, él mueve su pierna, él está en movimiento. Él está pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nunca se queda estático. Uh-huh. Y esa es una característica de nuestro padre apostólico también, Orlando Medina. Nunca se queda estático, y es más, él tiene su libro, reciente libro, se llama Un Paso Adelante. Porque él siempre va un paso adelante. Y es hermoso poder ver esto de que no es fácil vivir a la par de un visionario, porque no te enseñan ellos a caminar, ni a caminar rápido, ni a correr, es a volar. Tienes que ponerle ahí tu esfuerzo para poder decirle sí al Señor y correr con ellos, porque no es fácil. Lo que reciben de parte de Dios es increíble, pero tú tienes que ser obediente para poder seguirlo, cumpliendo tu función en el reino. Qué lindo, qué lindo. Y hablábamos tras las cámaras que parte de nosotras poder correr, ¿verdad? A la par de ellos, no es atrás, es al lado, no es adelante, es al lado de ellos. Es nosotros aprendiendo que es por amor, y ellos tienen que crear en nosotros una credibilidad de que ellos están 100% escuchando a Dios para que nosotros podamos ir tras ellos. Entonces se paga el precio. Hay momentos donde, imagínense, yo he estado 10 años a la par de mi esposo y eso es corre, y en algún momento uno dice, Señor, quiero descansar, como que quiero poder seguir caminando un poquito, pero es imposible. El llamado de Dios es para accionar, es para no quedarse atrás, es para seguir avanzando, y dentro de ese llamado de Dios podemos experimentar muchos miedos, muchas inseguridades, miedos al atrevernos. Yo fui, porque ya ahora ya lo he perdido mucho, pero fui una mujer muy segura, llena de miedos, y he podido poco a poco a vencerlos. Y pues mi admiración para usted, porque usted es el gran ejemplo para mí de una persona que vence los miedos. Yo le decía a ella el otro día de que mi respeto, mi admiración, y que yo me siento retada, porque usted siempre tiene que tener un modelo a seguir, y que más que sean sus guías espirituales, aquellas personas que usted sabe de cerca, muy de cerca, aquellas cosas que uno tal vez no se quiere atrever a hacer. Y últimamente mi madre me ha sorprendido mucho con muchas cosas que en algún tiempo ella era muy temerosa, y yo digo, wow, madre, usted bájale un poquito porque me está retando a mí a querer salir y hacer muchas cosas. ¿Y cómo usted ha podido vencer aquellos miedos? Me imagino que los miedos del inicio no son los mismos miedos de ahora. ¿Y cómo enfrenta usted esas etapas de miedo? Se va madurando, se va creyendo en el Señor, y yo he descubierto que cada vez que hay un reto al que tengo que enfrentarme, después de ese proceso el Señor me hace más fuerte. Él se fortalece en mí, me hace menos temerosa. Se va perfeccionando, en el amor se va perfeccionando, que ese temor es echado fuera.
Si hablamos de los temores al inicio, como les decía, yo temía ver que mis padres envejecieran, enfermaran y murieran y yo no poder estar. Y fue uno de los miedos que tuve que enfrentar en medio del llamado. Y me di cuenta que mi padre partió con el Señor primero. Y después de esa experiencia, el Señor me fortaleció. Comenzó una relación me dijo, hoy me vas a conocer como tú, Abba Padre. Y esa es la relación que hace 12 años comenzamos con el Señor. 3 años y medio después de la partida de mi padre, parte mi madre con el Señor. Y ese era uno de los tremendos miedos que yo tenía. Y el Señor también me fortaleció. En el proceso de decirle sí al llamado de Dios, mi esposo y yo perdimos nuestro bebé de 3 meses de embarazo. Otro miedo. Hemos vivido varias etapas que tenemos que enfrentar. Entonces, hemos ido conociendo esa fase de Dios, donde Dios te introduce a eso que no conoces, pero de alguna manera te deja saber su seguridad, que Él estará ahí. Y eso me ha ayudado como a ir saliendo de aquella caja de sobreprotección en la que viví toda mi vida. Y cuando ya se trata del llamado de Dios, te das cuenta que hay muchas cosas desconocidas. Cuando llegas a un nuevo territorio, cuando hay un nuevo reto, cuando hay una visión que tirar hacia adelante, cuando hay nuevas iglesias, cuando hay nuevos hijos, cuando enfrentas la traición ministerial, que es un tema donde muchos ministros se quedan paralizados y no se levantan, donde enfrentas los retos económicos, donde enfrentas la persecución, el abandono de aquellos que algún día te prometieron y te juraron que iban a estar contigo hasta el final y fueron los primeros que se tiraron del barco. Y te das cuenta de que hay muchos miedos que vas a tener que enfrentar, pero que cada vez que los vas venciendo son niveles y son rangos que Dios te va dando de perfección en su amor, en la fe, en la confianza, y que te deja saber que aunque tengamos aflicciones, y el miedo es una aflicción, pero que debemos confiar porque Él, nuestro Señor Jesús, ya venció ese miedo por nosotros, ya venció esos obstáculos, y que Él está del otro lado del puente esperándonos con los brazos abiertos. Entonces, eso me ha llevado también que a nivel natural vaya venciendo mis temores. Todavía hay algunos, porque sí, pero los estamos venciendo poco a poco por todos aquellos ojitos, por todos aquellos corazones que lo ven a uno como inspiración. Ustedes nos inspiran a nosotros a atrevernos, porque la palabra de Dios dice que debemos obedecer y sujetarnos a nuestros pastores, considerar su conducta, pero dice, imiten su fe. Entonces, cada vez que vencemos un temor, eso equivale a que nuestra fe va incrementando. Y al final de todo, los hijos van a imitar esa fe de sus líderes o padres espirituales. Wow, qué lindo. Y es una realidad. Nosotros tenemos líderes, tenemos padres a los cuales nosotros podemos imitar. Y algo muy poderoso es que ustedes nos limpian el camino. Porque algo que hacen los hijos es que escuchan a sus padres. Y creo que nosotros a través de la obediencia, a través de las cosas que ellos han vivido y que a través de eso que ellos ya pagaron el precio, nos pueden aconsejar y decir, mira, tal vez no te vayas por aquí o tal vez esto te funcione más. Y esa es la bendición de ser hijos, esa es la bendición de tal vez tener un camino limpio para que nosotros podamos caminar por él. Nos quedan solamente 10 minutos, madre. Ha sido un live muy hermoso, a corazón abierto. No sé si usted quiera agregar algo más, usted puede aconsejar a aquellas personas que nos están viendo, que están inseguras, que se han querido salir del llamado de Dios o que están batallando con eso, especialmente las mujeres. Las mujeres batallamos mucho con lo que es la identidad, con lo que es recibir y aceptar el llamado de Dios en nosotros. ¿Qué le gustaría a usted agregar y decir a aquellas personas que nos ven y van a ver este video? Como dice nuestra hija, esto es un video de corazón abierto. Yo en ningún momento he pretendido ser una persona que ya lo sabe todo, que ya lo superó todo. Estoy en el proceso.
Pero de algo quiero hablarle a esas personas que están en el ministerio, que fueron llamados por Dios y que están ahora mismo fuera de su llamado, por temor, por rechazo, por traición, por situaciones familiares, por problemas de salud, porque vino una pandemia mundial y lo perdiste todo, se cerraron las puertas de tu edificio. Pero te quiero decir, tu llamado va mucho más allá que un edificio, mucho más allá que la misma gente, porque el llamado de Dios se va a cumplir de una u otra manera. Puede que algunas veces tengas una congregación llena de personas y otras veces vas a tener solamente un dispositivo donde le vas a hablar a multitudes y los vas a alcanzar, porque si estás en el llamado de Dios, va a venir el respaldo de Dios. Has tenido que vencer, has tenido que sufrir. Como algunos dicen, en el llamado se sufre, en el ministerio se sufre. Sí, se sufre, es cierto, porque nada de lo que es bueno, nada de lo que vale el esfuerzo va a ser gratis, va a ser fácil, porque es un llamado divino. Pero también la satisfacción del llamado es que cuando ves esos rostros, esas familias, esas personas cambiadas por el poder de Dios, porque tú te das cuenta que en el llamado tú solo eres un vehículo, solo eres un canal por el cual el Señor se manifiesta a los demás. Y esa es tu recompensa. Y esa es tu satisfacción en el corazón que te levanta día a día y decir, por estos pequeñitos, por estas personas, tienes que levantarte otra vez. Tienes que sacudirte ese llanto y ese sufrimiento. Tienes que limpiarte esas lágrimas y decirle, Señor, un día me llamaste. Tu llamado es irrevocable. Tus dones son irrevocables. Y yo voy a seguir. Quizá te va a costar todo. Dejar esas personas incorrectas que alguna vez mataron tu llamado. Quizá aquellos que quisieron drenarte la fuerza. Aquellos que se aprovecharon de ti y solamente tomaron el beneficio y se fueron. Pero ellos solamente eran parte de ese plan glorioso que Dios tenía. Vamos a vencer miedos. Es más, los obstáculos van a estar hasta que Cristo venga. Porque la iglesia que Él levantó es una iglesia gloriosa. Cada uno de sus hijos son gloriosos, son poderosos en Dios, tienen el carácter de guerra de Dios. Tienen la unción, tienen la revelación, tienen los recursos, tienen al Espíritu Santo, tienen la paternidad, tienen su reino, tienen su justicia. Son tantos los beneficios de alguien que le dice sí al llamado de Dios. Y por eso las tinieblas se levantan. Pero el enemigo debe saber de una y por última vez que él ya fue derrotado, ya fue vencido. Y que nuestro llamamiento se concluirá como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Mientras no lleguemos a la meta, seguiremos peleando, seguiremos avanzando, seguiremos conquistando, porque aquel fiel que nos llamó también será fiel en llevarnos a esa victoria y Él ya tiene los recursos, las personas, los lugares, la atmósfera, las asociaciones, las conexiones de reino que nos van a llevar a que ese llamado fluya y concluya con éxito. Así que yo te digo, amado que estás escuchando, es tiempo de que te levantes. Amén. Y que digas, el llamamiento de Dios es santo en mí. Y eso se va a convertir en el combustible diario de tu vida. Vas a llegar a decir como aquel profeta Jeremías, quise no hablar en el nombre del Señor, pero no obstante, había un fuego dentro de mí, estaba metido en mis huesos, quise sufrirlo y no pude. Va a llegar el momento que en medio de lágrimas, en medio de dolor, en medio de angustias, te vas a levantar. Amén. Y va a venir ese fuego de Dios en tu vida. Ese fuego que estás sintiendo ahora mismo. Ese fuego que te dice, todavía no he terminado contigo. Si sigues respirando, es porque todavía tengo un propósito para ti. Y ese fuego del llamado de Dios se admira y se levanta y se activa ahora mismo a todas esas personas lindas que Dios llamó y que ha sido de gran bendición. Y te digo algo, amado. Tú vales el esfuerzo, tú vales la sangre de Cristo, eres real, eres una persona genuina. Y recuérdate, todas las personas que impactaste cuando le dijiste sí al llamado. Y cuando quieras renunciar, cuando quieras guardar los guantes, cuando quieras dejarlo todo, solamente te digo algo, recuerda,
por qué te llamó el Señor. Y cuando vuelvas al lugar de inicio, de ese encuentro personal con Dios, a solas con Él, te darás cuenta que tu llamado es glorioso, poderoso. Y así como fue ese proceso de duro, es porque el llamado también será impactante. Todavía no se ha escrito el final de tu historia. El que lo sigue escribiendo es la mano poderosa de Dios. Y Él te dice, yo te llamé, yo te respaldaré, yo te bendeciré. Y es más, cuando el Señor no encontró por quién jurar para decir te voy a bendecir, dijo, yo mismo, por mí mismo juro que te bendeciré. Y esa palabra va para los que le han dicho sí al llamado de Dios. No desmayes, no bajes los brazos, recibe esa palabra, porque Dios te agrega personas, recursos, llamados, lugares, provisión, visión, te va a ubicar. Y cuando tú no dejas tu asignación, ese manto que Dios puso en ti el día que te llamó, se va a manifestar y se va a activar, porque eres un hijo con una esencia poderosa de que puedes abrir, ¿sabes qué? Los tesoros del corazón de tu Padre. Y eso es el llamado divino. Por eso el enemigo le tiene miedo, porque el enemigo, a pesar de ser derrotado, es un huérfano. Wow. Y él va a perseguir el llamado de los hijos. Amén. Por eso los hijos se levantan a decirle sí al llamado de Dios, sí, porque llegó el tiempo de que los hijos se levanten. El llamado de los hijos es genuino y el respaldo de ese llamado se llama Abba Padre. Y si Abba Padre está a tu lado, es lo único que necesitas saber para saber que ese llamado será glorioso y que concluirás esa carrera en victoria, porque fiel es Dios que te llamó, fiel es Dios que te respaldará y fiel es Dios que te llevará al lugar de tu asignación para que fluyas como un hijo legítimo de tu Abba Padre. Amén, amén, amén. Y yo recibo también esa palabra para mí, la atesoro en mi corazón. Gracias, Madre, por este tiempo tan hermoso. Fui muy edificada, fue muy tocado mi corazón. Son cosas tan reales que vivimos, son cosas tan reales que experimentamos. Pero lo hermoso es decirle sí al llamado que Dios nos está haciendo. Hay que salir de ese lugar de intimidación, hay que salir de ese lugar donde el diablo nos ha querido encerrar, hay que salir de ese lugar donde el diablo nos ha querido callar la boca, nos ha querido tapar, nos ha querido poner obstáculos, pero este es el tiempo que le vas a decir sí al llamado de Dios. Tenemos que ser valientes, esforzados y he entendido algo, que por más que Dios te haga ese llamado, tú tienes que dar el primer paso. Así que te animo a que tú tomes ese primer paso que lo va a cambiar todo. Dile sí al llamado de Dios. Gracias, Madre. Le damos las gracias a todas aquellas personas que nos han visto, aquellas personas que lo van a ver. Va a ser de mucha bendición para su vida. No se lo pierda. En 2 semanas tenemos nuestro próximo live. El título es Mujer Ideal, así que no se lo pierda. Este en vivo fue muy hermoso y los que se vienen también van a ser hermosos. Así que Dios te bendiga, pasa una linda noche. Gracias por estar ahí pendiente de estos en vivos y gracias, Madre. Me siento honrada y privilegiada de estar compartiendo esta plataforma con usted. Bendigo su vida y yo sé que Dios nos va a permitir compartir muchísimos años más juntas y veremos muchas más victorias juntas, donde sea que Dios nos lleve a todas las naciones. ¿Ok? Bendiciones, adiós, besitos a todos, Dios los bendiga.